Voy a empezar, voy a empezar con algo, con un paradigma, básicamente. ¿Por qué me planteé yo esta pregunta? ¿Sí? ¿Por qué me la formulé? Y es que, bueno, hay unos problemas, ¿sí? Inconvenientes que presenta nuestra área, ¿sí? Del derecho en muchos aspectos. Y se puede asemejar a unos problemas que han tenido, perdón, yo me voy cuadrando por acá, se puede asemejar a otros problemas que han venido teniendo algunas otras carreras, como por ejemplo lo es la ingeniería, ¿sí? Los programadores y demás. Y el problema está básicamente dado en algo muy básico de los seres humanos, que es la comunicación, el lenguaje. Ese tema, pues obviamente trae consigo unas limitantes porque es que el lenguaje que hablamos nosotros, ¿sí? Ustedes y yo, eh, se puede malinterpretar, se puede malinterpretar. Entonces esta vaina impone retos para los abogados, porque es que si nos podemos malinterpretar, eh, lo más probable es que no nos demos a entender. Y ahí hay un problema. Entonces, ¿cuál ha sido la solución, digamos, como que más le ha servido a muchos colegas? Hacer documentos largos, larguísimos, ¿cierto? Supremamente detallados en los cuales, dentro de su creencia, dentro de su creencia, eh, están casi que atajando cualquier eventualidad que se pueda dar en la ejecución o el desarrollo de un contrato, ¿sí? Ese es un tema que pues da mucho, apunta mucho en el ego del abogado, porque pues obviamente ahí hay un tema y es que pues hay situaciones que no nos, o sea, que realmente por más de que seamos muy creativos no las podemos prever, ¿sí? Y al nosotros intentar ser tan detallistas, convertimos un documento eh, entendible en algo muy técnico, ¿cierto? Que muy seguramente va a haber un proceso, ¿sí? Por alguna diferencia, alguna controversia y demás, y va a tener problemas en su interpretación, ¿vale? Este, entonces, si a eso le sumamos que cada abogado, en Colombia no sé cuántos abogados hay hoy en día, pero somos muchos, somos muchos. Esto trae pues un problema muy, muy, muy importante, y es que si ya tenemos este gran problema de base, súmele usted, súmele usted eh, el hecho de que cada abogado tenga su estilo, tenga su técnica, tenga su manera, ¿sí? Y obviamente esto no, o la solución a esto, ¿cierto? Digamos, aquí en Colombia hemos visto varios problemas desde el usuario, ¿cierto? Desde nuestros clientes, desde los abogados, desde los jueces y demás. ¿Listo? Es decir, de toda persona que interviene eh, en esta profesión, ¿sí? Que es importantísima, que es fundamental, que es trascendental. Y digamos, desde los clientes el problema en que está, primero, que un buen abogado cobra caro, ¿sí? Un buen abogado es costoso. ¿Por qué? Porque es bueno, porque tiene su forma, porque tiene su manera, porque le funciona, porque ha sido exitoso, ¿sí? Y exitoso no quiere decir que se las ha ganado todas, porque tiene experiencia, porque tiene un recorrido, porque tiene un reconocimiento, una buena reputación. A ver, yo me voy a correr un poquito por acá. A ver, es para que se me vea la mano. Entonces, ya partiendo desde ahí, tenemos un problema que es para el cliente, ¿sí? Que es el costo, ¿sí? No es gratuito, no es gratuito. Adicionalmente,
adicionalmente, em, se encuentra contra un problema que ya es tema del precio, los costos, son problemas de acceso a la justicia, hay que decirlo así. Pero también se encuentran, digamos, los abogados cuando tienen que entrar a ver algo que ya hizo otro abogado. Es muy complicado porque uno generalmente, ejemplo, los programadores, ellos hacen con su software, con sus desarrollos, muchas veces hacen manuales, creo que casi siempre, creo que es un estándar para ellos, que hacen por cada desarrollo un manual, ¿sí? Y tienen varios lenguajes de programación y el ingeniero usa el que más se le adecue o el que sea más fácil para el proyecto que le están pidiendo que haga, ¿sí? Pero obviamente es muy fácil que llegue otro ingeniero a ver lo que ha hecho el primero, ¿sí? El anterior. Mientras que muchas veces un abogado llega a ver lo que hizo otro abogado y es muy, muy problemático si no hubo como un empalme, que llaman, ¿sí? Del anterior al nuevo. En donde sea, en un proceso judicial, en una negociación, en lo que sea. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su método, cada uno tiene su manera y su intelecto ataja lo que dentro de su parecer es más conveniente. Que para el otro abogado no. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Y más cuando vemos un contrato. Un contrato. Algo que en teoría, perdón. Algo que en teoría, a ver, yo como acá, uy, 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 uy. Algo que en teoría debería ser sencillo, ¿cierto? Algo que en teoría debería ser sencillo, eh, se vuelve una complicación que puede costar bastante dependiendo la cuantía del negocio. Es decir, aquí el abogado efectivamente se ha convertido en un obstáculo importantísimo, ¿sí? Y esto no porque haya querido, no porque haya sido su sentir, ¿sí? No porque haya sido su intención, es porque precisamente tenemos uniformidad en muchas cosas. Para nosotros todo es debatible, todo es un depende de la visión, de la óptica, ¿sí? Es que sale una jurisprudencia nueva que nos dice que tal cosa. Listo. Estas son barreras. Evidentemente son barreras. Y no hemos empezado. Apenas estamos viendo cosas. Pero imagínense ustedes esto mismo en el plano internacional, donde lo llama a ustedes un cliente o la empresa a la que ustedes representan y les dice, oiga, nos queremos expandir, queremos ir a otro país o queremos hacer un negocio con una empresa que es de otra nación. Entonces esto ya trae de por sí otro tipo de retos, los de siempre, ¿cierto? Pero otro tipo de retos adicionales, que son, no sé si más complejos, pero que son complejos. Entonces, ahí partimos de inconvenientes. Hablamos el mismo idioma, inglés, español, portugués, francés, el que sea, alemán, chino. O no estamos hablando el mismo idioma. Hay que entrar a mirar esta situación. ¿Por qué es trascendental? Porque precisamente, como dice el dicho, la gente hablando se entiende. Y si no estamos hablando el mismo idioma es muy complicado, ¿sí? Imagínense un abogado que no entiende a la otra parte, que no entiende el contexto del negocio. Ahí hay un problema muy grande y muy seguramente va a haber pérdidas económicas. Muy seguramente va a haber pérdidas económicas. Entonces, es importante, no, obviamente, que el abogado tenga que prepararse, ¿sí? Hay abogados para todo. Eso sí, hay profesionales en derecho para todo, para el caso más... Hoy creo que se nos está crashando aquí el directo. A ver, me parece que se nos está crashando. Sí, un poco. Se nos estaba crashando. Listo, volvimos. Eh, hay abogados para todo. Entonces, así como hay abogados para llevar el asunto más sencillo,
sencillo entre comillas. Para mí no hay ningún asunto sencillo, todo tiene sus aristas. Pero también hay abogados para lo complejo y te puede salir un poco costoso a ti como empresario, pero te va a ahorrar un montón de dinero a futuro. Va a permitir que tu negocio salga bien. Y el problema está, digamos, en este tipo de cuestiones, que ya los retos son extraterritoriales, salen del país, así como el empresario que se quiere salir del país, hacer otro tipo de negocios, conquistar otro territorio y demás. Perdón, también, pues así mismo son los retos legales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para entendernos? ¿Cómo va a ser la comunicación entre ellos y nosotros? ¿Sí? Me acuerdo del meme del reportero soy yo, en el que dicen quiénes son los de enfrente, ellos o nosotros. Algo así. Y es un problema complicado y que se traduce en plata. Todo negocio, todo negocio es de dinero, ¿sí? Y si tenemos un inconveniente, yo estoy aquí hablando, no he verificado el tema del audio, pero creo que vamos bien. Y si tenemos un inconveniente en un negocio, cualquiera que sea la naturaleza, en el que haya plata de por medio, dinero de por medio, créanme que si no se entiende, más allá de que esté bien hecho o no, ¿sí? Porque se puede entender, pero puede que de verdad el abogado se haya pecado de informal, ¿no? De abierto, de flexible, y no haya, no haya regulado alguna situación que pueda hacer también que el negocio fracase. Entonces, el paradigma está en el abogado para qué está. Entonces, esto hay que analizarlo en un contexto. ¿Sí? No todos los abogados hacemos lo mismo, no todos los profesionales en derecho estamos haciendo lo mismo. Hay profesionales en derecho que están en ramas tradicionales, en el derecho administrativo, en el derecho laboral, en el derecho penal, ¿sí? En el derecho privado también, ¿cierto? Que están en litigios, otros que están como consultores, otros que trabajan para empresas, son parte de los departamentos legales de las empresas o están vinculados en firmas. ¿Listo? No todos los abogados hacemos lo mismo y dependiendo del rol que tenga cada abogado, va a necesitar una serie de habilidades, ¿sí? De características, de aptitudes. Entonces, aquí nos encontramos ante un escenario que no se remite 100% al conocimiento, a la parte intelectual, que es muy importante para desempeñar lo que sea que un abogado vaya a desempeñar, para hacer lo que sea que vaya a hacer. Pero, pues obviamente, un abogado que tiene habilidades comunicativas, es un valor agregado, ¿sí? Un abogado que se le facilita la comunicación, eso es una ganancia importante. ¿Por qué? Porque la parte cognitiva se podría entrar a suplir, ¿sí? Investigando y demás, ¿sí? Pero lo otro no. Entonces, ahí vamos entrando a problemas un poco más complicados. Obviamente en esta charla legal no los vamos a tratar a solucionar, evidentemente no. Yo les pido excusas si de pronto queda algún tema abierto, pero si queda algún tema abierto me lo dejan en algún comentario o me lo dicen si es conocido por interno y lo podemos tratar en una charla, en un episodio aparte, puede ser, ¿sí? Porque aquí pues evidentemente hay problemas muy amplios, muy extensos. Y como les digo, estamos empezando. Vamos 42 minutos de directo, pero estamos empezando. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas tan complicados? Entonces, los abogados, ¿para qué estamos? Entonces, ahí hay otro problema, que es propio de las facultades de derecho del país, ¿cierto? ¿Qué clase de abogado se está formando en las facultades de derecho del país? ¿Realmente es competitivo el abogado de hoy en día? ¿El recién egresado es competitivo en el mercado o no?
Y hay varios temas. Inclusive los hemos escrito en Letsir. En Letsir hay columnas en las que yo he hablado de este tema que debería preocupar mucho a las facultades de Derecho. Y debería ser un tema, digamos, la incursión de las tecnologías debería ser un tema primordial, fundamental para las facultades de Derecho. Pero de inmediato, inmediata inclusión dentro de los contenidos programáticos del contenido curricular, ¿sí? Del programa de Derecho de todas las facultades del país. ¿Para qué? Para graduar, ¿sí? Profesionales en Derecho con competitivos. Así, iba a decir otra cosa, pero competitivos. Es que esa palabra lo resume todo, ¿sí? Esa palabra lo resume todo. Y tienen que también ser estudiantes desde su academia conscientes de eso. Porque pues si la facultad se preocupa por enseñar lo que cree desde su sentir que deben aprender, pero el estudiante tampoco mira el contexto en el que está y a dónde va a ir a salir, a dónde va a ir a parar, pues es muy berraco, ¿no? Es muy complicado. Y eso no nos lo dicen en ninguna parte. Ya voy para 4 años de egresado y creo que es muy difícil. Más cuando estás de independiente, porque te toca ser muy competitivo. Entonces, básicamente estás saliendo al mundo a comértelo, obviamente, intentar. Sales con esa ilusión, ¿no? Pero te encuentras con que está muy competida la cosa. Y tienes colegas muy buenos que tienen muchas habilidades, ¿sí? Como les digo, más allá de lo legal, de lo normativo, el conocimiento, pero que tienen muchas habilidades, ¿sí? Muchas habilidades que les suman, que les dan un valor, que al momento en el que uno ve ese perfil y el de otra persona menos competitiva, pues hace que tú te decantes por la más competitiva, ¿sabes? Y no estamos hablando de títulos, no estamos hablando de títulos. Los títulos son una cosa, ¿sí? Entonces, hay un dilema bastante delicado, bastante complicado, que es extenso y como les digo, aquí no se va a tratar el tema. Pero, partiendo desde ahí, atajamos el asunto de cómo están saliendo, o sea, qué clase de profesionales hay. Y asimismo, también estamos viendo y nos vamos obviamente haciendo a la idea de cómo, cómo se visualizan estos problemas, ¿vale? Porque esos son los abogados del futuro, ¿sí? Nosotros ya en algún momento vamos a salir del mercado, entonces, ¿cómo van los nuevos? Y lo que pasa es que el Internet ha hecho tan dinámico el asunto, ¿cierto? Tan rápido, que todo sea como tan inmediato, que los cambios sean mucho más perceptibles, antes no tanto, ¿sí? Antes el cambio fue de la máquina de escribir al computador, ahorita el cambio es mucho más diferente, ¿sí? Del 2010 al 2020 el cambio ha sido muy drástico, ¿sí? Y ya estamos en 2022 y ya nos están metiendo un tema de un metaverso. ¿Están saliendo los profesionales de derecho listos para este contexto o no? Hay un gran problema y hay un dilema. Muy seguramente esta parte yo la corté porque es como más como filosófica, ¿no? Una charla como más como filosófica de si realmente estamos siendo lo competitivos que necesitamos ser. Pero es que esto me trae a un punto y es que desde el tipo de abogados que están saliendo, vamos a encontrar la manera de hacer. ¿Por qué? Porque muchas facultades enseñan una manera de hacer. Entonces, lo mismo, puede que sea una facultad de Derecho, pero tiene 20 docentes, tiene 30 docentes, ¿sí? Y por ejemplo, hay 5 docentes que enseñan Derecho Comercial, o Mercantil, o Societario, ¿sí? Enseñan la misma asignatura. Cada uno puede que haga las cosas de manera diferente. Y que el otro, si nos ponemos a hacer experimentos, ¿sí? Como el que a lo mejor puede verse, como les digo, con los ingenieros, pues muy seguramente nos vamos a dar cuenta que el problema no es de conocimiento.
El problema está en otro lado. Ahora, hay soluciones propuestas desde hace un tiempo. Hay soluciones propuestas desde hace un tiempo. En Colombia, déjenme decirles que bueno, la gente cuando está estudiando derecho, qué sé yo, o las personas del común, porque aquí Colombia tiene una particularidad, es que hay muchas personas que se sienten capacitadas para hacer un contrato, ¿vale? El contador y demás. Yo respeto mucho eso, pero pues no lo aconsejo, no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque después cuando van donde el abogado, le cuentan el problema, el chicharrón, ¿cierto? El inconveniente, el conflicto, como le llamen ustedes, el abogado le cobra. Si le cobra caro, pues dice, uy doctor, ¿por qué tan caro? Pues fue una situación que se pudo haber prevenido si usted coge y llama a ese abogado. Doctor, necesito, doctor, como le diga, a mí no me gusta que me digan doctor, por ejemplo. Ni Jordan y ya, ¿sí? Jordan. Mi abogado, Jordan, por mi nombre. Y, y les dicen, necesito un contrato así, 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 ¿cuánto me cobra? Muy seguramente le va a cobrar menos, ¿cierto? Y se va a evitar el litigio. Entonces son cuestiones que las personas no se proyectan. Las personas no proyectan un litigio, ¿sí? Y cuando el abogado les dice, oiga, aquí puede haber un problema, eh, hay problemas, inconvenientes. Y bueno, han habido soluciones. Entonces, por ejemplo, una solución que se ve desde hace mucho tiempo, yo la verdad es que desde que tengo uso de conciencia, he visto, por ejemplo, las minutas. He visto las minutas. Y pues las más conocidas son las de los formatos Minerva. ¿Sí? Son plantillas. Y esas plantillas tienen un camino recorrido muy interesante. ¿Qué inconveniente tienen esas plantillas? Pues que ya están impresas. La modificación de esos formatos Minerva es muy complicada. Es muy complicada, ¿sí? Minerva no es un abogado. Pero pues tampoco, digamos que en estos tiempos se necesita un abogado para que te haga un contrato. Ya hay herramientas a nivel mundial, vemos emprendimientos y empresas que ya están, tienen sus herramientas tecnológicas, ¿cierto? Para este fin, para que les haga los contratos, en fin y demás. Y es de inmediato, se hace la solicitud interna dentro de la empresa al departamento jurídico y el departamento jurídico, si cuenta con las herramientas tecnológicas, obviamente, pues sin necesidad ni siquiera de hablar con un abogado, pues ya te tiene listo el contrato. Listo, y no estamos hablando de formatos Minerva, ¿vale? Son temas de inteligencia artificial y demás. Entonces, ya los hay, y eso no quiere decir que los abogados se van a acabar. Esto va a generar una cantidad de alternativas para los abogados que es aterradora. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno que existan este tipo de alternativas. ¿Por qué? Porque si empezamos con los formatos, no sé hace cuántos años, déjenme yo, busco por acá. A ver, formatos Minerva, historia. Porque es que bueno, Minerva es la diosa de la sabiduría. A ver. A ver. Me estoy encontrando aquí noticias desde el 2006. Es que, a ver, yo soy nacido en el 93. La Minerva es una impresora del siglo XIX también. Formas Minerva. Formas Minerva. ¿Desde qué año existen las formas Minerva? ¿Alguno sabe? ¿Alguno sabe desde... Mire, Minerva. Minerva hace parte del Legis SA desde 1954 en Colombia.
Mire, nacieron en 1952, hace casi 67 años. Vamos a poner acá. Mire, Legis nace hace más de 66 años, ¿sí? Pero Minerva nació en el 52. Bueno, lo mismo, ¿no? Hace parte de Legis. Nació con Legis, básicamente. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de años que tiene esta empresa, ¿cierto? Que tiene estos formatos, ¿cierto? Y todo, y todo lo que han hecho a partir de este tipo de formatos. Y es que miren, si ustedes se fijan, em, como en la trayectoria que tiene esta empresa, básicamente estamos hablando de casi 67 años de trayectoria en el cual han empezado desde los formatos. Mire, mire, Directorio Industrial de Colombia al negocio público especializadas. Miren, Legis adquiere Minerva en el 68. Miren, desde el 68, que abrió paso a lo que hoy es el amplio negocio de soluciones para hacer más eficiente la gestión documental en empresas, desarrollando el segmento de la información empresarial, el diseño y la comercialización de formas estándar. Importantísimo. Esto es importantísimo, porque mucha gente dirá, bueno, las formas Minerva, ¿no? Miren las formas Minerva cómo empezaron. Resulta que estas son soluciones planteadas a problemas que ya se han evidenciado desde hace muchísimos años. Y en Colombia, ojo, en Colombia, que obviamente cuando uno va a mirar este tipo de formas Minerva, ¿cierto? Contratos de arrendamiento, de lo que sea, compra-venta, promesas de compra-venta y demás. No sé qué otra clase de contratos tengan, honestamente. Sé que hacen también inclusive títulos valores, pues no son muy aconsejables cuando el negocio es especializado, ¿sí? Cuando hay muchas cosas, las partes quieren pactar cosas, no se puede hacer porque son formatos que ya están preestablecidos o que estaban preestablecidos los impresos. Ya ahorita veremos en el ámbito de lo digital qué sucede. Pero, ojo con esto, que es muy importante, es demasiado importante. Aquí ya estamos viendo una solución a un problema bastante amplio. Ahorita el problema pues siempre se ha tenido, lo que pasa es que, bueno, los abogados, digamos, históricamente pues estaban como acostumbrados, están acostumbrados a textos muy largos, llámese sentencias, contratos, demandas, contrademandas, contestaciones, recursos de reposición, de apelación, lo que sea, ¿sí? Todo sumamente largo. Entonces, esto es un problema porque el abogado tiene muchos problemas. Al ser tan largo, muchas veces suele redundar en muchas cosas, ¿sí? Que es algo que también me pasa, pero es algo que estoy corrigiendo, que estoy intentando corregir cada día que pasa, ¿sí? En el que estoy haciendo documentos diferentes, en el que estoy escribiendo columnas, tratar de ser lo menos repetitivo posible, ser lo menos redundante, ¿sí? ¿Para qué? ¿Y cuál es el objetivo? Darme a entender mejor, comunicar mejor. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí miran el tema de la comunicación, miran el tema del diseño y comercialización de formas estándar desde 1968, que es algo muy visionario. Hoy es algo deseado. Hoy es algo a donde queremos llegar todos, pero está muy complicado porque pues básicamente eh, cada abogado tiene su estilo, se ha formado de una manera, a pesar de que, por ejemplo, tú compartas o hayas compartido aula con 5, 6 años, 7 años, lo que sea, que dure la carrera con tu mejor amigo que es abogado, pues a la hora de hacer las cosas, pues listo, se formaron juntos, pero son dos mundos completamente diferentes, ¿sí? Tienen su manera de hacer las cosas, algunos son muy del texto, a mí, por ejemplo, me he acostumbrado a usar de pronto flujos,
flujos para todo, flujos para hacer alegatos, para preparar audiencias, para realizar contratos, para todo, flujogramas, ¿sí? O sí, flujogramas, ¿sí? Porque los flujogramas también, en principio, son como el inicio de un proceso automatizado, ¿listo? Que no voy a entrar allá, ese es otro tema, ¿listo? Lo importante de esto, y por qué lo traje acá, a colación, pues básicamente porque es un problema que ha estado siempre y si una empresa surge, ve que hay un problema y lo quiere solucionar, ve el nicho, lo hace. Y son formas que hubo un momento en el que de verdad se veían en todo lado. O sea, ustedes creen, pues estas entradas son ya del tiempo, también del tiempo que yo llevo en esta tierra, yo llevo de vida. Y hubo una época en la cual a uno lo mandaban a comprar las formas Minerva. Vaya y compre un contrato de arrendamiento. Hay Minerva en la papelería. ¿Mm? Hoy en día obviamente la distribución ha cambiado, el tema digital pues, ¿sí? Y el mercado se amplió, creció muchísimo el mercado. Entonces hoy en día el panorama es otro, con el mismo problema. ¿Cómo le hacemos para lograr solucionar esta situación? A nivel internacional, sí, y por ejemplo yo ponía el caso de, bueno, ¿cómo lo hacemos cuando una empresa va a hacer un negocio, por ejemplo, con una empresa internacional de otro país? ¿Sí? ¿Por qué? No sé, el objetivo del negocio, ¿sí? Particular. Son muy particulares, porque se quiere expandir, porque no sé, ¿sí? Cooperar, entrar a un mercado, temas de, no sé, de maquila, no sé, se me pueden ocurrir mil cosas. Pero sea el que sea el objeto del negocio, se va a materializar en un contrato. Y aquí es donde tenemos nosotros que ser lo más abiertos y atentos y abiertos, ¿sí? Para que el negocio salga bien. Entonces, bueno, yo no sé a qué hora vamos a hacer lo de la actividad que les dije que tengo que hacer de la especialización, pero vamos a intentar. Vamos una hora en directo, pero vamos a intentar acabar en media hora. Listo. No más. En media hora vamos a intentar acabar el tema. Voy a ir buscando aquí. Perdón. Vamos a intentar aquí ir buscando algo que les quiero mostrar también. De hecho ya lo tengo acá. ¿Qué es esta vaina Unidroid? Y esto vamos a entrar aquí ya a temas contractuales. Yo le dije a una amiga que me preguntó sobre el tema, yo le dije, no voy a enseñar a redactar documentos. Eso es otro tema, sí. Pero sí voy a dar ideas para que ustedes puedan entrar a redactar sus documentos y se puedan guiar dependiendo del tipo. Aquí, por ejemplo, Unidroid, yo encontré, bueno, librerías, obviamente ellos tienen un montón de publicaciones y de cuestiones. Acá. Eh, tu, 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 tu. Unidroid es sí, es un instituto, ¿sí? Que busca unificar el derecho privado, ¿sí? Un instituto internacional que tiene como propósito unificar el derecho privado. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Aquí tenemos unos inconvenientes. En este tipo de cuestiones, digamos, de negocios de este tipo, pues obviamente hay marcos en los cuales uno se puede guiar, como por ejemplo podría llegar a ser si entre los países de donde son las empresas que van a empezar a hacer negocios, hay tratados de libre comercio, que no solamente regulan temas propios de las relaciones comerciales entre ambos países, sino que también el tema de la solución de conflictos, de controversias, es un tema importantísimo, porque es que los negocios no están exentos de tener inconvenientes. Y un inconveniente, como les digo, cuesta plata. Entonces, este instituto, así como ustedes se les puede ocurrir, ustedes dirán, miren, Unidroid es uno de tantos, pero a mí se me ocurre, no sé, este otro, ¿sí? Que nos dan un marco normativo internacional que no es propio de ningún país. Miren, es de un instituto, miren, aquí está. Que nos permiten
poder realizar ese tipo de negocios y asegurar la parte jurídica, darle seguridad jurídica al negocio. ¿Sí? Entonces, si nosotros entramos, por ejemplo, los principios actualizados, los últimos, según estos, son desde el 2016 y hay una guía. Hay una guía. Bueno. Entonces, pues usted le puede hacer seguimiento, le puede entrar a mirar. Unidroid se llama. Yo de hecho tengo por aquí un librito chiquito sobre los principios de Unidroid. Muy importante. Mira, Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Cuando uno entra aquí a mirar toda esta parte como introductoria, aquí ellos empiezan a contar como su historia. Miren, su primera edición fue en el 94 y está acá disponible. Listo. Y en varios idiomas, en este caso pues esta es la versión en español. ¿Sí? Usted le dan por ejemplo acá, Unidroid de principios. Les carga, entonces pues está en varios idiomas, ¿sí? Después ustedes escogen el que más les sirva. Y esto lo que hace es, nos da un marco normativo. En el arbitraje, por ejemplo, las personas que saben del tema de arbitraje suceden algunas cosas similares porque el arbitraje es una manera de resolver, ¿sí? Si es un organismo en el que podemos resolver, pero entonces en el arbitraje les podemos decir por medio de una cláusula, oiga, remítase a los principios que están en Unidroid. O les podemos decir, ¿no? El marco normativo de este negocio es la legislación colombiana, se va a basar en la legislación colombiana, señores Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, por decir algo, básense en la legislación colombiana para el negocio, pero les podemos decir, básense en Unidroid porque nuestro negocio lo basamos en ese marco normativo, ¿vale? Es decir, la parte sustantiva del negocio. Así como también se puede mirar, por ejemplo, en temas de arbitraje, que esto aplica es para temas de arbitraje principalmente. Les podemos también decir, por ejemplo, al centro de arbitraje cómo queremos que sea la parte procedimental. Podemos decir cómo queremos que se nombren los árbitros, cuántos árbitros, ¿sí? Pero encontramos soluciones en el derecho internacional privado para los conflictos. Pero esto, si bien nos ayuda para cuando el conflicto ya está, ¿sí? Nos ayuda a tener una guía normativa, ¿sí? Para darle seguridad jurídica, como les digo, al negocio. En cuanto a su resolución en caso de una controversia, ¿sí? Porque necesito terminarlo, porque necesito que me indemnicen, porque necesito obligar su cumplimiento, etc, etc, etc. Cualquiera que sea la pretensión, la intención, ¿sí? Lo que quiera el cliente de uno. Pero no está, no, o no la he encontrado yo de pronto lo que nos permita entendernos, ¿vale? Como les digo, esta gente, para que se les entienda, han puesto a disposición sus principios en distintos idiomas, pero esto no garantiza que no vaya a haber problemas de interpretación, ¿vale? El juez, el árbitro en este caso, lo puede interpretar de una manera, ¿vale? Nosotros como abogado de parte lo podemos interpretar como una manera, de otra manera, perdón, y cada uno de una forma diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque respondemos y atendemos a una intención, ¿sí? A un objetivo que vendría siendo el propio del cliente. Y atendemos también a nuestra formación, a cómo entendemos que se debió desarrollar el negocio y demás, ¿vale? Entonces, ahí hay un problema, déjenme yo lo amplío acá. Que aquí no dice nada, esto es parte como prólogo, sí, entonces pues no le vamos a dar acá. Ahí se está identificando quiénes son miembros del Consejo de Dirección de Unidroid del 2009 al 2013, listo. Que son los que hicieron básicamente estos principios del 2016. Estos se van actualizando, ¿por qué? Porque pues, van surgiendo cosas, situaciones y ellos van diciendo, bueno, esta vaina hay que cambiarlo, hay que actualizarlo y demás. Entonces, regularmente lo están publicando, no ha habido modificación desde el 2016, que eso pues es algo bueno, ¿sí? Pero pues independientemente de que los actualicen, pues cuando la fecha en que nosotros vayamos a asesorar un negocio de estos, pues evidentemente ya nos basamos en un principio y es ese, ¿sí? No se va a modificar porque salió una nueva modificación.
Ahí digamos que la aplicación en el tiempo es de acuerdo a los principios vigentes en ese momento, los que se invocan, ¿sí? Porque puede ser que digamos, ¿no? Los del 94, qué sé yo. Esto, esto digamos, atiende y tiene como que su justificación, en parte, en la autonomía privada de la voluntad, ¿sí? Así como podemos nosotros pactar todo en el negocio, podemos pactar absolutamente también la forma en que queremos que se resuelva el negocio, la moneda, el tipo de moneda, que no es el peso colombiano, sino el dólar, por ejemplo, cuestiones así. El problema está en que, listo, tenemos herramientas para cuando el conflicto se presenta, ¿sí? Para que tengamos como una cierta seguridad jurídica, pero a ver, ¿cómo le hacemos para entendernos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como les decía, los ingenieros tienen sus lenguajes y para ellos es muy fácil que llegue otro ingeniero a ver lo que hizo el ingeniero anterior, pero ¿cómo le hacemos para? ¿Sí? Hay tips. Los tips están en escribamos sencillo. ¿Sí? No porque escribamos muy detallado, estamos atajando todo, ¿sí? Quitémonos de la cabeza que todo lo podemos controlar, ¿sí? Para empezar, en Colombia existe una vaina que se llama el caso fortuito y la fuerza mayor. Partamos desde ahí, ¿sí? Hagamos un contrato partiendo desde ahí. Se pueden presentar un montón de eventualidades que no podemos entrar a regular, pero que a lo mejor desde un punto de vista general, ¿sí? Estándar, lo podemos hacer, ¿sí? Este, para mí es una dicha, digamos, cuando tengo asesorar a ambas partes, porque logro que estemos en la misma página, ¿sí? Y eso es importante porque entendemos todos el espíritu del negocio, por llamarlo de alguna manera, no porque se llame así técnicamente, la intención de las partes. Entonces, esto lo que va a permitir es que básicamente este tipo de cuestiones como que nos estemos entendiendo, ¿sí? Directamente. Y lo que nos estamos entendiendo lo estamos poniendo en un contrato, ¿vale? Que se va a tramitar, por ejemplo, ¿sí? Se va a basar en la normatividad colombiana, ¿vale? Pero no puede ser así, como les digo, existe un hidroid. Entonces, um, hay cláusulas que sugiere un hidroid. Hay cláusulas que sugiere un hidroid en cuanto a su reacción. Yo aconsejo varias cosas. Primero, si usted es abogado y ve alguna plantilla, digamos, una, como le llamamos, minuta, pues, bueno, hay cosas muy buenas, ¿no? Hay cosas muy buenas. ¿Qué les aconsejo yo a los que están empezando? Pues vayan armándose su carpeta y vayan armando ustedes sus propias minutas. Perdón, yo voy aquí cuadrando porque se me corrió un poquito la cámara. Y vayan armando ustedes sus minutas, sus plantillas, sus formatos. ¿Sí? Con lo que a ustedes les está funcionando, con lo que les sirve. Eso es un insumo y entiendan insumo no como es que el insumo para hacer un producto en la fábrica, no. Vean ustedes como el recurso básico para ustedes hacer el mejor contrato del mundo, ¿sí? La mejor demanda del mundo, lo que les funciona. Pero hagámoslo en un lenguaje en el que lo entienda el cliente, para empezar. Nosotros no tenemos que ocultarle nada a un cliente y evidentemente por algo el cliente le está contratando a uno, ¿cierto? Porque si el cliente pudiera hacer lo que nosotros vamos a entrar a hacer, pues no nos contrata. Sí, es tan sencillo como que no nos contrata. Pero para mí hay un margen de éxito, sí hay un margen de éxito en cuanto a resultado, y es que si yo le pongo a leer algún documento que yo escriba a cualquier persona que no sea abogada y entiende lo que estoy escribiendo, obviamente me puede preguntar alguna cuestión y demás, son cosas que se deben corregir. Para mí es una buena guía que una persona externa a la profesión entienda el tema, ¿sí? Lo que yo estoy redactando. Entonces, las minutas. Vayan armando sus plantillas como les funcionan a ustedes y obviamente personalícela. Y sí les sugiero ese margen de éxito. Obviamente, pues si ustedes hacen un documento, pensemos en una situación real. Imagínense ustedes hacerse una demanda de 20 páginas y que ustedes le vayan a poner a leer eso a una persona X o a su cliente. ¿Le va a leer las 20 páginas? Lo podemos decir en menos páginas. Podemos ser más concretos, más concisos, ¿cierto? Ir al punto.
de inmediato. Si lo podemos hacer, reduzcamos ese número y tratemos de que sean cosas más corticas. No sé si se me está viendo bien, creo que sí. Y como les digo, es un buen margen para medirnos. Lo otro nos quedan 15 minutos. Vale, en 15 minutos vamos a terminar acá con el episodio 3 de Charla Legal. Lo otro es, consejo, si vamos a usar minutas de internet, porque una cosa es que te lo pasa un colega, pues igual míratelo el colega porque pues no sé qué te quede. Además que cuando se suelen usar este tipo de plantillas hay problemas muy comunes que no son problemas, pues son problemas, sí, inconvenientes, hierros que le llaman algunos, que es por ejemplo que es que quedó el nombre del anterior formato, de la anterior plantilla, la dirección, la cédula de ciudadanía, no corresponde la tarjeta profesional porque esta es la del amigo y la del colega. Entonces verifiquemos muy bien esto, pero es que cuando nosotros vamos haciendo lo que nos funciona, ¿cierto? Lo que va con nuestra filosofía y el cliente lo entiende también de esa manera, que lo estamos educando en que, oiga, es cierto que los abogados tradicionales pues tienen su estilo, pero nosotros tenemos, digamos, los jóvenes, que también meternos al cambio y meternos eso en el chip, en el sentido de, oiga, vamos a hacer las cosas de manera diferente porque precisamente hay cosas que no quiere decir que se estén haciendo bien o mal, o que se hayan estado haciendo bien o mal, sino que eh, están dificultando un poco las cosas, tanto para nosotros, ¿sí? Para los que vienen, como para los clientes, para los jueces, ¿cierto? Para las entidades administrativas. Entonces, por ejemplo, eh, cuando nosotros tenemos este tipo de plantillas que ya nos funcionan, que son generales, que digamos que nos ayudan, y lo otro hay un tema muy importante. Eh, yo sé que, digamos, en materia de derecho privado, la autonomía de la voluntad privada, pues básicamente da origen a todo negocio, ¿no? A toda obligación. Es fundamental que esta autonomía, que esta eh, voluntad, que esta manifestación de voluntad para celebrar un negocio sea libre de vicios, libre de apremios, como le llamen, ¿sí? Listo, que haya capacidad y demás. Todo lo que nos enseñan en la universidad, en nuestras clases de obligaciones y de personas. ¿Listo? Pero también debemos nosotros tener en cuenta que hay situaciones en las cuales la ley prevalece, ¿sí? Ejemplo, contratos de trabajo. Ustedes saben que los contratos de trabajo son normas de orden público y son de obligatorio cumplimiento, que cualquier cosa que pacten las partes contraria, ¿cierto? A los mínimos establecidos en ese código de trabajo, se van a entender como no pactadas en un proceso judicial. Así que, y tampoco es que se puedan llegar a conciliar a un centro de conciliación cualquiera, ¿no? Entonces, pilas con eso, pilas con eso. ¿Por qué lo digo? Porque ahí sí ya hay cuestiones que están en la ley, ¿para qué lo ponen en el contrato? Lo hablábamos en el episodio primero de esta charla y nos decía nuestro invitado, que algo muy, 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 muy importante, algo muy importante, y es que Felipe Sánchez, un saludo para él. Los contratos de trabajo básicamente son un medio de prueba, ¿listo? ¿De qué? La relación laboral. Tomémoslo. Ese es un buen punto de partida para estandarizar un buen contrato de trabajo en el que se regulen situaciones esenciales del contrato de trabajo, como que no están en la ley. El salario, el horario de ingreso y de salida, las funciones del cargo, cosas así, ¿m? Que no están en la ley. ¿Y hacemos un contrato largo? No, hacemos un contrato corto porque estamos atajando cosas que no están en la ley y que son fundamentales para el correcto desarrollo de esa relación laboral. Y ahí hay un contrato de por medio. ¿Cómo los estamos haciendo?
para mí esa es una alternativa, como les digo, usted le pregunta, o usted como colega puede tener otra visión y yo la voy a respetar muchísimo, créame que sí. Pero muchas veces nos damos mala vida, nosotros mismos nos damos mala vida. ¿Qué otra cosa? En los contratos de arrendamiento comercial, por ejemplo, el Código de Comercio, hay unas normas, no recuerdo bien los artículos, que también son de orden público y dice que lo que está en estos artículos de la ley, ¿cierto? Del Código de Comercio, son de obligatorio cumplimiento. Entonces, aquí el paradigma es, ¿los ponemos en el contrato o no? ¿Cierto? Porque si los ponemos en el contrato y, por ejemplo, le decía yo a una clienta, es que si pactamos algo diferente, la ley nos castiga, en el sentido de, ya nos está dando una instrucción clara, ¿no? Y la ley es, digamos, en este caso, imperativa, ¿no? Entonces, ¿será que ponemos esa vaina que ya está en la ley? ¿O cómo le hacemos? Podemos hacer las cosas un poco más sencillas, mejores, ¿cierto? Porque nos vamos a estar preocupando en asuntos que no está atajando la ley, porque es que la ley en su esencia es general. Pero si lo hacemos de esa manera, ya estamos empezando a entrar en un campo en el que nos estamos quitando de encima como ese peso de lo que, oiga, nos toca poner lo que está en la ley y que sabemos que si no lo ponemos, la ley no lo suple, ¿cierto? Entra a auxiliar, digámoslo así, y nos enfocamos en lo esencial del negocio particular, que necesita sí o sí un contrato. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes ahí? Yo siento que es un muy buen punto de partida para esto. Este tema es de muy, muy, muy largo desarrollo, ¿sí? Pero pues, aquí estoy dando unos tips. Estoy hablando de unas cosas que desde mi experiencia profesional me parece que van bien para el caso y que funcionan, que me han funcionado a mí, ¿sí? Pero lo más importante, digámoslo así, y lo que más me gusta del derecho privado, digámoslo así, es algo muy elemental y es la voluntad de las partes. Como les dije anteriormente, que es fundamental para todo negocio, para la realización de un contrato y demás. Pero también, asimismo, me parece fundamental para este tipo de contratos, ¿vale? Porque negocios que las partes respetan y que tienen esa honorabilidad, si se le puede llamar, van a facilitar mucho las cosas, ¿no? Pero pues obviamente digamos que un abogado no tendría por qué preocuparse, digamos, decirlo mejor de esta manera, si no está poniendo dentro del contrato algo que la ley ya te suple, que te dice, hey, no lo pongas, o si no lo pones, pues nosotros entramos y ponemos ahí el tema. ¿Listo? Aquí ya estamos con música chill. Es una señal. Ya casi se nos acaba el episodio tercero de la charla y vamos a terminar. Yo creo que voy a dar una pausa para irle a dar una vuelta a mi mascota y venir a darle comidita y hacer con mi perrito tranquilo, o no sé, todo depende de él, y hacer la actividad. Lo que pasa es que no quiero que sea tan largo el video por muchas cuestiones de almacenamiento, de la longitud, de la edición, etc, etc, etc. Vale. Bueno, dicho esto, entraríamos a evitar desgastes. Imagínense ustedes un litigio con las partes discutiendo asuntos elementales, ¿sí? Importantísimos del negocio, ¿sí? Y no discutiendo lo que ya está en la ley, porque es que la ley está escrita, la ley es imperativa y más allá de que se pueda interpretar, cuando es así, cuando te dice que el horario de trabajo no puede ser mayor a las 48 horas a la semana, que es así de claro, pues ¿qué le vas a buscar? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la ley oscura? No, está clarísimo, ¿sí? Obviamente no todas son así.
Colombia es un país de muchas leyes y no todas son así de claras. Hay que decirlo y puede que haya debate, ¿sí? Pero imagínense ustedes litigios donde se vaya directamente a lo esencial del contrato, lo que no está en la ley, lo que no previó la ley el legislador. Pues nos vamos a ir a meter al tema de otro tipo de cuestiones, ¿cierto? Fundamentales dentro de la relación contractual, ¿cierto? Entonces el juez también se va a enfocar en este tema y también los jueces tendrían que poner un poquito de su parte y no, si bien hay que justificar las providencias judiciales, yo soy partidario de eso porque hay que entender los motivos por los cuales un juez o una entidad administrativa que tiene funciones jurisdiccionales falla de una u otra manera, pero también hay que decir que muchas veces nos dicen cosas que ya tenemos muy claras, ¿vale? Y eso pues obviamente se demoran tiempo, y el tiempo puede ser dinero, ¿no? Adicional que un juez que se demore mucho en resolver un asunto pues está siendo menos eficiente, ¿no? Y lo mismo un abogado que presente una demanda de 100 páginas, ejemplo, ¿sí? Más folios, ¿sí? Más folios, resulta innecesario. Digo, sin ser necesario realmente, importante, pues es otro problema, porque imagínense al juez que le llega una carpeta digital ahora, ¿sí? Con un montón de archivos que le toca ir a estudiar. Entonces muchas veces, por ejemplo, me pasó hace poco en la SIC, con un caso, yo anexé todas las pruebas y demás, eso fue un montón, ¿sí? Yo pues al funcionario de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, yo suelo armar carpetas en Google Drive, para eso lo pago, para eso se paga esa vaina, y para que no le toque lidiar con las pruebas, se las dejo organizaditas todas en una carpeta en Drive. Y me pidió que se las enviara en archivos separados. Entonces, ¿esto qué consecuencia trajo? Que pues cuando el abogado, los abogados de las demandadas, ¿cierto? Que me reservo el nombre, pues evidentemente no analizaron bien toda la cuestión probatoria y demás, ni la demanda como debía ser, ¿cierto? Entonces, pues, ¿por qué? Porque precisamente al momento de nosotros entrar a la plataforma de la SIC, pues todo quedó en un desorden, no se sabía de qué era, entonces, bueno, un problema tremendo que yo sé que cuando tengamos audiencia, les voy a contar qué consecuencias tuvo eso, pero miren cómo nos damos mala vida de manera innecesaria, ¿sí? Para mí es completamente válido que si te mandan la carpeta, pues ven, si tengo que cargarlo a la plataforma, pues me descargo la carpeta, es yo que me descargo la carpeta, ¿cierto? Como tú ya me lo tienes organizado y así mismo lo cargo a la plataforma. Con eso, los abogados de la contraparte entienden a qué voy yo, ¿vale? No fue el caso. Entonces, eso es un problema tremendo. Eso es un problema tremendo. Y yo de verdad, bueno, les voy a contar cómo está ahí. Pero eso es un problema también de comunicación. Eso imposibilita la comunicación certera. Me tocó a mí enviarle a la contraparte, a una de las demandadas, porque la siguiente, al momento de ver mi contestación a las excepciones que propuso esa demandada, pues se dio cuenta que había problemas ahí y yo lo evidencié y se lo envié directamente en un correo, ¿cierto? A la contraparte para que corrigiera los hierros. Obviamente, pues ya había presentado sus excepciones y demás, ¿cierto? Que muy seguramente no van a proceder porque pues no se había logrado entender como el orden de las cosas, ¿cierto? Que puede ser también un problema mío, inclusive puede ser un problema mío el haberlo planeado que fuese así, que no me lo admitiera, digamos, el funcionario de la superintendencia. Pero bueno, les cuento, miren, y eso es un problema de comunicación muy básico, de decir, bueno, este sí es el archivo, corresponde acá, si se cargó todo, no se cargó todo, imagínense ustedes enviando más de 100 archivos, ¿sí? Es un y aparte que era por email, ustedes saben que los email tienen límites de 25 megas, entonces fue enviar varios email, ¿sí? Con las pruebas y toda la cuestión. Entonces, porfa,
Yo sí creo que voy a ser vocero, esta va a ser mi bandera siempre. Tenemos que comunicarnos mejor con los clientes, con los funcionarios que están resolviendo los pleitos, las controversias, con nosotros mismos, ¿sí? Porque muchas veces no nos entendemos nosotros mismos, entonces eso es un problema muy grave. Es un problema muy grave y que nos hace menos eficientes, ¿sí? Nos hace menos eficientes. Entonces, nada, yo quiero agradecerles por estar aquí en este charla 3 charla legal episodio 3 charla legal episodio tercero.